Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos. Me place saludarles, amados, en esta hora, en este día. Seguimos hablando de la mística y de la mística cristiana. Seguimos hablando del despertar de la conciencia. Seguimos hablando de la importancia de la comprensión de la palabra de Dios. Porque es importante, porque al comprender la palabra de Dios, al conocer la palabra de Dios, me conozco a mí mismo. Sí, cuando yo comprendo la palabra de Dios, cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo comprendo la palabra de Dios, estoy haciendo un estudio acerca de mí mismo. Óigase bien lo que estoy diciendo. De allí que es muy importante, porque el hombre camina sin dirección porque no se conoce a sí mismo, porque no sabe quién es, porque no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero Dios envió su palabra para que, conociéndolo a Él, nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay que entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que tal es el Padre, es el Hijo. Y conociendo al Padre, conocemos al Hijo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Si a mí me conocierais, a mi Padre conoceríais. Pero ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¿Por qué? Porque el hombre no ha querido comprender que esta palabra de Dios no es un cuento, sino que narra y habla de aspectos cruciales de su existencia, de lo que Él es, de su composición, de quién es Él y por qué está aquí en la tierra. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a tratar de seguir dando luz. Y si el Señor nos permite, pues captar la atención de uno o dos o tres que comprendan lo que estamos hablando, con la profundidad con que estamos hablando. Así que conocer a Dios es conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque he sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. A imagen y semejanza. Y la Biblia dice que ella nos permite conocer al Padre. Ella habla del Dios. La Biblia habla de mí, de ti, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. De allí la importancia de comprender, de conocer a Dios, de conocerme a mí mismo, qué capacidades hay en mí. Si procuráramos transmitir cada vez que predicamos esto, que no es una religión, que no es un Dios lejano, sino que esto habla precisamente de mí, de quién soy, que Dios me formó a su imagen y semejanza, que por tanto yo conozco a Dios, estoy conociéndome a mí mismo, de lo que soy capaz. Bueno, gloria a Dios. Solo un preámbulo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 3:15, creo. Vamos a buscarlo. Jeremías 3:15. Dice Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Óigase bien. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El evangelio por ningún lado es religión. Lamentablemente nos hemos enfrascado en enseñar una religión. Aunque el que predica diga que no es religión lo que predica, pero el marco con que se ha venido enseñando ha hecho que esta enseñanza se vuelva religiosa. Quiero que usted me entienda. La manera de enseñar y lo que siempre se enseña ha hecho que esto se convierta en algo religioso. Pero dice él que os daré pastores que según mi corazón, que os
apacienten con ciencia y con inteligencia, porque el Evangelio es ciencia. ¿Cómo? El Evangelio es ciencia, ciencia de Dios. Dice que por su palabra fueron traídas a la existencia todas las cosas que existen, y que Él con sabiduría fundó la tierra. Hubieron cálculos allí para saber cuál era la medida de fuerzas que había que aplicarse aquí para que esto se mantuviera estable, la medida de fuerzas que había que aplicarle al mar para que el mar no se saliera de su cauce. Todo tiene un sistema de mediciones, todo tiene una ciencia interna profunda y exacta de parte de Dios. Así que el Evangelio no es religión, no. Y no se debería de enseñar dentro de un marco religioso para que no se malinterprete. Y creo que allí ha estado el error, que ha sido malinterpretado. ¿Por qué? Porque se ha enseñado dentro de un marco religioso. Y la religión al final, pues, religión es. Pero es conciencia y con inteligencia, es ciencia, es sabiduría de Dios, es poder de Dios, que hay que transmitir de esa manera, o lograr captar la idea, la atención de aquel que escucha con esta perspectiva de que esto no es religión. Aplausos y cantos. Esto es ciencia, poder de Dios, que hay que descubrir. No está a la vista, pero que hay que descubrir. Pero por eso mismo Dios dijo que el que le busca de todo su corazón le halla. Así que Él promete dar pastores en su tiempo que enseñen con ciencia y con inteligencia a su grey. Yo creo que estamos en ese tiempo. Y es el tiempo. La maldad ha aumentado. El amor de muchos se ha enfriado. Y es tiempo en que la iglesia comience a hablar de Dios con otra perspectiva, no sin dejar de entender que es Dios, sino que con un conocimiento mayor. A eso me refiero. Que comience a hablar de Dios conociendo quién es Dios. Conociendo quién es Dios y quién es Él mismo. Que el creyente conozca a Dios y conociendo a Dios se conozca a sí mismo. Gloria a Dios. Así que vamos a compartir hoy acerca de 2 versículos. Me parece a mí que son muy profundos, dicen mucho, pero todo depende de la profundidad que cada oyente le dé, que el que lo recibe lo analice, hasta qué profundidad lo puede asimilar. ¿Qué versículos? Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, dice que de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego continúa diciendo, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El otro versículo dice que de cierto os digo que el siervo no es más que su Señor, ni el alumno más que su maestro. Pero luego dice, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Estos 2 versículos en primera instancia, pues uno, bueno, pero cuando uno comienza a darle profundidad a esto, a esta verdad, a esta palabra de Dios que es verdad y que tiene que cumplirse en todas las instancias, oígase bien, en todas las instancias aplicables, debe cumplir esa razón de verdad, o sea, se tiene que cumplir. A medida que profundizamos, comprendemos que esto es muy, muy grande. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, dice. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y luego dice que el alumno no será más que su Señor, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Primero que todo, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? En primera instancia conocemos que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Pero la palabra enseña que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, fueron traídas a la existencia todas las cosas por su palabra. También sabemos que el Hijo del hombre es a su vez el verbo hecho carne. Es el verbo hecho carne.
O sea, es la palabra hecha carne. O sea, por Él fueron traídas a la existencia todas las cosas que existen. Y Él le dijo a Poncio Pilato que Él había venido a dar testimonio a la verdad. Y Poncio Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? De Natanael dijo, un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, entendemos que en esta verdad no hay engaño. Si es verdad, no hay engaño. Y si Él dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto es demasiado profundo, muy, muy grande. Porque ¿cuáles son las obras de Él? Si miramos por encima, vemos que Él sanó a los enfermos, curó, caminó sobre las aguas. Pero si vamos más a fondo, vemos que Él es el creador de la existencia. Oígase bien, Él es el creador de la existencia. O sea, mejor dicho, Él es el creador de este universo. No digamos que la existencia, porque la existencia ya era antes que Él. Y no voy a profundizar en esto pero sí, la existencia era antes que Él. Él es el principio de los caminos, Él es el principio de la creación. Entonces, vemos esto que es grande. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Pero cuando entramos a ver cuáles son las obras de Él, vemos que las obras de Él fueron que dieron origen al universo que conocemos. Y Él está prometiendo que el que cree en Él, esas mismas obras hará, y aún mayores. O sea, esto es muy grande. Esto es muy grande, tan grande que vale la pena dedicarle el tiempo para comprender y alcanzarlo. Por eso Jesucristo dijo, el Señor dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hablando de las cosas pasajeras, que era una pérdida de tiempo trabajar por ellas, pero más bien que dedicásemos el tiempo para alcanzar lo eterno, las cosas que Él va a dar, que va a poner en la mano de aquellos que le creen, que le buscan, que trabajan por conocerlo, por alcanzar las promesas, que son cosas eternas. Son cosas eternas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que es una invitación que Él nos hace a alcanzar cosas grandes, a alcanzar cosas mayores, a ser como Él. Él creó el universo en un análisis profundo y sin salirnos de lo real o de lo que está dicho, podríamos decir que Él nos está llamando a crear universos, a ser creadores de universos, porque Él lo dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. Si no es que inicialmente uno deja esta palabra en lo terrenal, pero no le da la profundidad de lo que eso implica, de lo que esa verdad implica, hasta dónde, cuál es el trasfondo, qué profundidad tiene esa verdad de que Él diga que alguien puede hacer las obras que Él hizo, pero cuáles son sus obras. Y cuando uno viene a analizar sus obras, uno dice, pero este hombre creó el universo y Él está diciendo que su palabra es verdad y que si yo creo en Él, yo también puedo hacer las mismas obras que Él y aún mayores. Eso es lo que Él está hablando. O sea, cuando nos ponemos en serio a analizar esta verdad, pasando lo superficial, lo humano, lo terrenal, lo que vimos, no. Cuando entramos a darle sentido, que esta palabra es verdad y que tiene que cumplirse en todas las instancias aplicables, y vemos que el que la dio es perfecto y no se equivoca, entonces uno comienza a profundizar en esto y uno dice, pero ¿qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Que las obras que él hizo yo las haré también? ¿Cuáles son sus obras? Él es creador del universo. Eso lo está diciendo, usted lo puede inferir de lo que se lee, se puede inferir esto que yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, Él nos dice que seremos capaces de, en pocas palabras, de crear universos.
Esto para las mentes más dispuestas, porque hay gente que está muy cerrado a que, y entonces no entra la verdad con facilidad. Pero si usted se pone a leer y analiza un poco, pues esto es lo que está, claramente se entiende esto, se puede inferir esto que yo estoy hablando. Que usted lo crea o no, pues eso ya es decisión suya. Dice que conforme a tu fe será hecho. De acuerdo a lo que tú decidas creer, como tú decidas creer, así será hecho. Luego dice que el alumno no es más que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ser como él, ser como él. ¿A qué hace alusión él? ¿Cómo es él? Sabemos que él es santo, que él es el Hijo de Dios, pero también sabemos que él es Dios, que él es Dios. O sea, esto es para que entendamos o tengamos una idea de lo grande que Dios a través de Jesucristo puso en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cada hombre tiene una copia de Dios en sí. Y Dios envía su palabra para despertarnos, para hacernos entender, para hacernos comprender quiénes somos. Pero el hombre está tan entretenido en las cosas superfluas de este mundo que está totalmente ajeno a la verdad, que es lo que verdaderamente debería interesarle. Y está cautivo por todos aquellos que de una manera u otra comprenden la grandeza que Dios ha puesto en las manos y decidieron cautivar a los hombres. Cautivar a los hombres. Y cuando hablo de esta cautividad, hablo de las diferentes influencias que espirituales, mentales, que el hombre, que tienen cautivo al hombre sin que el hombre conozca o sepa, porque desconoce lo espiritual, desconoce quién es, desconoce lo que porta, lo que él es. En otro video yo les dije que el hombre era una copia micro, era un micro del macrouniverso. Cada hombre fue hecho como copia exacta de Dios. ¿Sí? O sea que cada hombre encierra en sí mismo al universo completo. Los secretos, todo lo que usted puede imaginarse que hay en el universo está dentro del hombre, de esta máquina, de este cuerpo. Y usted, como hecho a imagen y semejanza de Dios, usted es el Dios de este universo que está en usted. Óigase bien lo que estoy diciendo. Usted vendría a ser el Dios de este universo. Por eso él dice que las obras que yo hago, él las hará también. Sí, usted manda, su palabra manda en este universo. Incide en la realidad interna. Es que el hombre piensa que internamente apenas tiene carne, huesos, pulmones, no, porque ve únicamente lo carnal. Pero no comprende que espiritualmente él es un universo, es un universo. No te voy a decir que un mundo, porque si te digo que un mundo, entonces te vas a limitar a la tierra. Es un universo, o sea, internamente nosotros espiritualmente somos un universo, una copia exacta del universo, del macrohombre. Y el macrohombre es el universo, encierra el universo en sí. Y nosotros somos una copia micro de ese macrohombre, que también encerramos entonces un universo, así como él encierra el universo. El universo entero está contenido dentro del hombre, del macro, del Adán Carmón. ¿Qué quiero que comprendamos? Que esto no es religión, que esto es ciencia, que esto es poder, que esto es sabiduría, que esto es conocernos a nosotros mismos, que esto es poder para salir de la esclavitud en la que otras entidades que no crearon al hombre lo tienen aprisionado en una mentira. Este mundo que conocemos como lo conocemos es una mentira. Por eso fue necesario que la verdad viniera a iluminar. Sí, esa es la palabra que dijo Jesucristo. Yo vine a dar testimonio a la verdad. Quiero que usted entienda eso, que se salga de lo religión, de lo religioso y comience a comprender y a ponerle, o sea, sentido a esta verdad. Que esto no es para ir al cielo. Usted será salvo, sí, si cree en Jesucristo, claro. Todos los que creyeran en su nombre serán salvos, pero que esto es mucho más que ser salvo.
Esto me está hablando de quién soy. Esto me está hablando de que estoy siendo cautivo, de que estoy prisionero. Sí, el pecado es una de las tantas maneras de cautivar al hombre. Otras entidades que no crearon al hombre lo tienen cautivo en esta realidad mentirosa, en esta realidad. ¿Por qué? Porque se entretuvo el hombre en tantas cosas aquí que dejó de hacer y de indagar en lo único que verdaderamente importaba, conocerse a sí mismo, conocer a Dios. Y perdió el interés porque se le ha venido presentando la palabra de Dios como una religión que hace que los hombres pierdan el interés en la religión. Pero cuando tú comprendes que esto es tu existencia, esto es tu vida, esto es lo que tú eres, y esto es poder, esto es sabiduría, esto es ciencia, entonces queremos captar tu atención, haciéndote entender que esto no es religión. Aunque tú veas un montón de religiosos que van y vienen, no, esto es lo que tú eres, esto es poder, esto es libertad en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en todas las áreas de la existencia. Por eso Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del régimen, de este sistema, de las tantas influencias que tienen cautivo al hombre, la mente del hombre, haciéndole pensar de que esto que vemos aquí ahora es lo que es la vida, cuando esto no más es un principio que sufrió ciertas alteraciones y produjo lo que vemos ahora. Gloria a Dios. Así que Él nos invita a hacer obras como Él, diciendo que haremos obras como Él y que si nos dejamos perfeccionar seremos como Él. Esto no es religión. Esto es conocernos a nosotros mismos y descubrir lo grande que Dios nos entregó, su propia existencia. Óigase bien, su propia existencia. Dios nos entregó su propia existencia. Nos hizo semejantes a Él. Cada hombre tiene un universo internamente que administrar. Ahora aprovecho para contar una experiencia espiritual. Resulta que estábamos en una batalla, teníamos una batalla, y uno de mis soldados y uno de la gente que combate a mi favor resultó herido, mal herido. Y cuando terminó la guerra, yo veo que lo traen y lo ponen ahí cerca, me lo ponen a mí al frente, como quien dice, diga algo, haga algo. Pero yo estoy esperando que otros pues hagan, pero me lo trajeron fue a mí. Entre todos los que estábamos allí, como quien dice, usted es el Dios de este universo, diga algo. Y yo le dije que, que fuera restaurado completamente. O sea, mis palabras fueron que recibiera sanidad y restauración. Y eso aconteció porque dice que así como Él mandó y fue hecho y dijo y asistió, así también el hombre tiene voz de mando. Dios nos puso a señorear sobre todas las cosas. Estoy hablando de esta manera por si logro captar la atención de alguien y que entienda que esto es más que religión, que esto es más que aplaudir y cantar y eso es muy bueno y todo, pero que nos tomemos más en serio esta verdad. Es bueno si vamos a ir al cielo, somos salvos, pero esto es mucho más, es mucho más. Gloria a Dios. Y que si nos dispusiéramos a alcanzarlo, entonces hoy, después de 2000 años, estaríamos predicando cosas diferentes a la religión que el mundo ve que predicamos y por eso no se ha querido acercar. ¿Sí? Porque el mundo ve, aunque el evangélico diga que esto no es religión, el mundo lo ve como una religión. ¿Sí? Y por eso muchos no se han querido acercar a una religión.
pero proyectar esta verdad como es, que es ciencia, que es conocimiento, que es poder, que es libertad. Gloria a Dios. Así que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y también dice, y todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. A eso nos invita el Señor Jesucristo, a que salgamos de lo simple y de la mentira de este mundo para que entremos a un conocimiento de la verdad y podamos ser también fieles testigos de la verdad. No hablando cosas que no conocemos o que no entendemos en sí, sino que hablando con conocimiento, con conciencia, con sentido y dirección, de cosas que hemos visto y oído. Como dijo él, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Así que, amados, este es el tiempo de comenzar a predicar con ciencia y con inteligencia, conociendo bien lo que hablamos, entendiendo bien lo que decimos, comprendiendo hacia dónde dirigimos nuestros pasos, trabajando por lo eterno, dejando lo pasajero atrás porque es una pérdida de tiempo. Y así el hombre hoy diga que no, pues al final se dará cuenta que en lo mucho que se haya esforzado aquí en este mundo, al final no lo podrá sacar. Y se dará cuenta que fue mucho tiempo el que invirtió, que pudo haber aprovechado para alcanzar cosas en Dios poderosas. Así que, amados, Dios les bendiga y espero que esta reflexión, este mensaje sea de edificación, como siempre un llamado al despertar, procurando alcanzar las cosas místicas, lo oculto de parte de Dios, salir de la simpleza y entrar a profundizar en Dios, buscando mar adentro, entendiendo que esto no es religión, no se trata de cantar y sentir una alegría únicamente, sino que también se trata de conocernos a nosotros mismos, conociendo a Dios. Así que Dios les bendiga y comparto este mensaje. Como siempre digo, para mí no puede tener mucho sentido, pero para otro puede ser la palabra que estaba esperando para despegar. Recuerda, de gracia recibiste y entonces da de gracia. Gloria a Dios. Cristo viene. Conviértete a Cristo. Solo basta decir, yo creo que Él es el Salvador de mi alma, que murió en la cruz del Calvario y que Él me puede salvar, porque todo el que confesare su nombre será salvo. Dios te bendiga una vez más.